Ustedes ya se han dado cuenta que me gusta seguir curiosidades en internet y en parte por curiosidad, auténticamente simplemente el deseo intelectual, ¿no? La picazón, digamos, por conocer cosas nuevas. Pero la razón principal es que muchas de esas cosas extrañas que veo y que comparto con ustedes tienen para mí un valor aleccionador y por eso les presto atención en la medida en que pueda y en la medida que pueda también los comparto con ustedes para que en este esfuerzo por tratar de ser todos nosotros católicos orgánicos tengamos un juicio integral de la realidad desde la fe, desde la experiencia de la fe, y nuestra fe no sea esa fe que ha colapsado, que ha hecho que países, continentes, regiones originalmente católicas hoy en día se conviertan solamente en piezas de museo, porque la fe se ha perdido. Y se ha perdido ¿por qué? Porque no vemos la realidad, no leemos la realidad toda desde la perspectiva de la fe. Y el cardenal Joseph Ratzinger, que después sería Benedicto XVI, decía con toda razón, nosotros no tenemos que tener miedo de convertirnos en una minoría, tenemos que tener miedo de convertirnos en una minoría irrelevante. Y él es el que acuñó el término minorías creativas. O sea, podemos ser una minoría porque los que quedamos dentro de la iglesia estamos absolutamente convencidos del amor de la iglesia y en consecuencia con el mismo espíritu con que salieron los 12 apóstoles frente a un mundo que no creía, volvamos nosotros a salir y en muchos casos salir no como salieron los apóstoles frente a un mundo pagano, sino que ahora nos toca a nosotros un mundo apóstata, que es peor, es decir, que conoció a Jesucristo y ha renegado de él. Los paganos tenían la excusa de que no habían conocido a Jesucristo. Y viendo estas curiosidades, comencé a seguir una cuenta en esta nueva plataforma en internet que se llama Substack, de un ateo ecologista del cual ya les he hablado, una vez mencioné su conversión, se llama Paul Kingsnorth, y él tiene una cuenta que se llama The Abbey of Misrule, ¿no? O sea, la abadía de la inconducta, digamos así, para traducirlo de alguna forma, ¿no? Y es un nombre irónico de la abadía, sabemos que es, digamos, hace referencia a la tradición de los antiguos monjes, y él, después de haber sido un furibundo ecologista, terminó dándose cuenta que el verdadero respeto a la naturaleza era cuando la naturaleza era entendida como creación, no solamente como naturaleza, como algo desconectado de nosotros, como creación, ¿no? Como algo que Dios nos había dado, que había creado, que tenía una belleza deliberada, no casual. Las cosas no son bonitas simplemente porque estas plantas se cruzaron con estas otras, no, es porque alguien que nos ama quiso crearla para que fuera lo que es. Y vio en los monjes, por ejemplo, desde la Edad Media, cómo su trato, su relación con la tierra, con el agua, con la naturaleza, con la creación, en última instancia, era precisamente lo que se necesitaba para restaurar la verdadera relación con lo creado, con la naturaleza. Y esto lo llevó a convertirse a la ortodoxia rusa, en parte porque en Irlanda se encontró con una iglesia tan disminuida, tan avergonzada de sí misma, que no sentía que estaba, digamos, volviendo a la fuente original del cristianismo y encontró en la tradición ortodoxa rusa algo más coherente, si quieren, con la vida litúrgica bien celebrada, porque el tema de la liturgia a él lo conmovía mucho. Yo creo que él va a terminar haciéndose católico porque una de las cosas que ha decidido es recorrer Irlanda para encontrar una tradición prácticamente perdida en Irlanda que era los pozos de gracia. ¿En qué consiste esto? Manantiales que en la tradición irlandesa, en distintas partes de la isla, de esta isla tan hermosa, tan verde, tan rica en agua y en vegetación, como existía la tradición de pozos cuyos orígenes eran, en la convicción del pueblo, milagrosos. Un santo, una aparición de la Virgen, había generado estos pozos. Y muchos pueblos, muchos pueblos, tenían estos pozos y estos pozos se convertían en pequeños lugares de peregrinación. Y digo pequeños lugares de peregrinación porque no estaban muy lejos de las poblaciones, ¿no?, originales. Pero la gente iba a tomar esta agua, a beber esta agua con un fervor religioso. Consideraba que esa agua era de alguna manera un agua suscitada sobrenaturalmente por un milagro y entonces habían construido capillitas, pocitos
no dejaban el agua simplemente correr así. Y allí iban los cristianos con esta mentalidad profunda de fe para respetar este manantial como un don doble de Dios. No solo porque era el don del agua que necesitamos, que se necesita para que el verde sea verde, para que haya vegetación, para que hayan animalitos, para que lo bello exista, sino porque además se le atribuía un carácter milagroso a esa aparición, que un santo, que digo una vez más, alguna aparición mariana. Irlanda tiene una cantidad de santos descomunal, o sea, les cuesta a Irlanda mantener cuenta de los santos, entre otras cosas porque hay santos muy antiguos y la pérdida de la fe en Irlanda ha hecho que se pierdan también los recuerdos de estos santos, porque muchas de esas biografías se transmitían verbalmente. Nadie las ponía por escrito porque todo el mundo suponía, nunca nos vamos a olvidar de este santo, ¿no? Un poco como San Pedro, ¿se acuerdan? En la noche de la pasión, en la noche de la última cena, le dice, Jesucristo, yo no me voy a olvidar de ti, tampoco te voy a negar. Bueno, no sabían estos pobres irlandeses que generaciones más adelante esto iba a desaparecer, ¿no? Entonces, Paul Kingsnorth tiene en esta cuenta de Substack, va contando sus aventuras visitando cada uno de estos pozos, como algunos todavía tienen devoción, como algunos están prácticamente abandonados, como algunos todavía están descuidados, muy descuidados, pero todavía encuentran sobre los árboles que cubren estos pozos los lazos blancos de personas que han ido allí a pedir milagros, a pedir por la salud física, por la salud espiritual, por la conversión, por esta visión integral, ¿no? De que el agua de origen sobrenatural es un agua que da la vida en todo sentido, no solamente a lo verde, sino también espiritualmente, y por eso que es un buen lugar de peregrinación. Bueno, el último pozo santo que él ha cubierto, no el último, va a la mitad, porque va a visitar los 50 pozos que él ha podido rastrear, y va recién por el número 25. Pero el último es un pozo que está en el condado de Cork, una población importante en Irlanda, que se llama el Pozo de San Corán. Y en resumen, le costó muchísimo encontrar algo de quién era este santo. Y finalmente en un antiquísimo libro que recoge las biografías de los santos irlandeses, él encontró que San Corán, lo único que se sabía es que fue un abad, un monje, que era conocido simplemente Curan Sapiens, ¿no? En latín, es decir, San Corán el sabio, y que el nombre es un nombre muy inusual, probablemente dicen fue una variación de un nombre gaélico, o sea, irlandés más común, que es Ciarán, y que venía del clan de otro santo, San Declan, un poco más conocido, y que fue un monje del siglo VII y que sabía tanto, había logrado estudiar tanto, que mucha gente, no solamente de Irlanda, sino de Inglaterra, venía en el siglo VII un poco como a peregrinar y a consultarles cosas. Ese es todo lo que se sabe. Y se sabe que él puso su residencia en este pozo. Ahora, el autor, Paul Kingsnorth, ha encontrado varios pozos. Y pozos en el medio de ninguna parte, ¿no? En el bosque, etc. Lo curioso es que este es uno de esos pozos terriblemente abandonados a espaldas de una gran urbanización. Es decir, donde el abandono no ha sido producto de la distancia, de que la gente, digamos, se ha alejado de esa zona y cuesta un poco llegar. No, está literalmente a la espalda, y él presenta fotografías de cómo este está prácticamente, literalmente a espaldas de la ciudad, pero digamos a espaldas, ¿no? Él no dice al frente de la ciudad, es porque la gente que vive en esta urbanización, una urbanización grande en Cork, simplemente le ha dado la espalda a este pozo, y él se encontró entrando con mucha maleza, ¿no? Mucha hierba crecida, con una puerta de hierro descuidada, y pone una foto aquí en su Substack, con un letrero donde dice prohibido entrar porque estamos en situación de COVID-19. Es decir, alguien en la ciudad puso las prohibiciones de ir a cualquiera de estos sitios donde se pueden compartir cosas, como por ejemplo una fuente de agua, y nadie se ha acordado de quitar el letrero, ¿no? Él abrió la puerta, tranquilo, no había nadie, y finalmente llega a esta especie de pequeña capillita con una cruz celta y con maleza, ¿no? Muchas plantas crecían, verde, bonito, pero todo descuidado, o sea, enredado en la puerta, prácticamente imposible de entrar. Y él hace la reflexión de cómo la Irlanda moderna se ha olvidado de sus santos
y les ha dado la espalda a pesar de que están al costado, ¿no? Entonces la ciudad, todo el mundo sabe dónde está el bar, todo el mundo sabe dónde están las tiendas principales para ir a comprar cosas, todo el mundo sabe dónde están los supermercados, las calles tienen todas dirección y número, todo el mundo sabe encontrar todo, menos el aspecto más antiguo y más importante que dio origen a esa zona, que es la vida de un santo y este pozo de origen milagroso, según la tradición. Entonces, dice, mira, de hecho, en los últimos años, nadie ha visitado este lugar desde la pandemia. Soy el primero en visitarlo, porque ahí está todavía el letrero, está todavía el sello, digamos, cerrando la puerta inútilmente, y se pudo haber quedado ahí si es que este buen hombre no se aparecía. ¿Por qué menciono esto? Es porque el hecho de que tengamos grandes tradiciones cristianas, hermanos, no significa que las vamos a conservar, y que conservar nuestra tradición cristiana requiere dos cosas. Primero, que la fe siga existiendo. La gente en esta urbanización no es gente mala, es gente que simplemente no cree que la fe católica es relevante. Cuando le hablan de la fe católica piensan en los curas abusadores, en las monjas malas, en algo que ya hemos dejado en el pasado, que la Irlanda moderna ha olvidado, gracias a Dios, o gracias a la modernidad, ni siquiera gracias a Dios, y no piensa en estos santos, en estos lugares bellos, en estos lugares que demuestran cuál es en realidad la raíz del catolicismo, es la fe que se hizo cultura. Entonces, cuando desaparece la fe, desaparece el sentido o la razón para ir a estos lugares. Estoy seguro que Kenworth podría traer a alguno de los irlandeses que viven ahí y decirle, oye, mira, ¿qué piensas de esto? Y decir, no sé, no tengo idea, ¿qué es esto? Veo que es una construcción antigua, bonita, sencilla, de piedra. O sea que esto debe tener acá siglos, con certeza, pero no tengo idea qué es, ni para qué es, ni cuál es su valor. Entonces necesitamos la fe y en segundo lugar necesitamos la conciencia. Estos lugares se cuidan solo si es que nosotros queremos hacerlo deliberadamente. Los sitios no se cuidan solos, ¿no? Y cuántas iglesias hermosas, antiguas, nosotros vemos que están cayéndose a pedazos. Pienso en algunas iglesias en nuestros países en América Latina, especialmente en países que han tenido una rica tradición, digamos, barroca, ¿no? Y donde se construyó mucho, las distintas congregaciones construyeron mucho. En ciudades como Lima, por ejemplo, Arequipa en el Perú, Quito en Ecuador, algunas ciudades de Colombia, pienso en Cali, por ejemplo, y muchísimas ciudades en México que tienen varias iglesias espectaculares y simplemente la fe no da para mantenerlas. Entonces cuidarlas es algo deliberado. Y finalmente el cuidado que le damos a estos lugares son también un termómetro. ¿Cómo está la fe de nuestro pueblo? ¿Cómo está nuestra fe? En la medida en que cuidamos, conservamos y recordamos, ese es el termómetro de cómo está nuestra fe. Que tengas un buen día.